Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente, y yo, el Señor, seré su Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, al celebrar la festividad del obispo San Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, el rey Ezequías enfermó de muerte, y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar, y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve a decirle a Ezequías: Esto dice el Señor, Dios de tu padre, David. He escuchado tu oración, y he visto tus lágrimas. Voy a curarte, y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: Traigan un emplasto de higos, y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿Cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: Esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Isaías 38. Sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo, y me privarían del resto de mis años. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame, Señor, y viviré. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida, y me cortaron la trama. Sálvame, Señor, y viviré. A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, y me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado, atravesaba Jesús por los sembrados.
Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron de los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo, y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras: misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que tiene misericordia de nuestras necesidades. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que hoy, como todos los viernes, recordemos el misterio de la cruz. Y digo el misterio porque ¿cómo es posible que en un instrumento de ejecución, de dolor, de ahí surgió la vida, de ahí surgió la salvación? La cruz no es oscura, la cruz es luminosa, porque el que está en la cruz lo ha hecho por amor, y el amor no muere, el amor siempre vence. Por eso decimos hoy: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos hoy, hermanos, con este tema tan importante de la misericordia divina, de este Dios que nos revela pues un rostro suyo de perdón, un rostro suyo de cercanía, pero sobre todo, hermanos, pues un Dios que sabe de las necesidades también pequeñas y que cuida de nosotros. Recuerdo haber escuchado un proverbio muy antiguo que decía: bueno, el Señor sabe por qué están los sapitos debajo de las piedras. Dice uno, ¿quién se va a ocupar de un sapito abajo de una piedra? Pero sí, Dios lo sabe todo. Dios sabe que hay millones en el mundo sufriendo hambre. Pensemos en la guerra, ¿no?, que está dejando una destrucción espantosa y sufrimiento y muerte, y es Dios, sin embargo, el que no es que no actúa, pero pone en nuestras manos la acción por el reino. Por eso, de este Dios que se acuerda hoy, tenemos una historia verdaderamente maravillosa, la historia del rey Ezequías. Ezequías, que es un rey que está enfermo, y le dice el profeta: mira, vas a morir. Y el rey era joven, y se deprime, y se vuelve contra la pared, y dice a llorar y a suplicar por su vida, y de pronto aparece la salvación. Le dice el Señor a Isaías: ve a decirle a Ezequiel, esto dice el Señor: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas y voy a curarte. Y bueno, y le hacen una curación al rey, y aquel hombre pasa de la tristeza, de la depresión, de la muerte, sobre todo un rey relativamente joven, pues bueno, al gozo de la salud recobrada. ¿Cuánta gente, me decía alguien, cuando está enferma le pide a Dios, pero después ni gracias da? Y ciertamente nuestro Dios es un Dios que nos pide la gratuidad, nos pide, hermanos, no nos exige darle gracias, pero bueno, lo merece. El Señor merecería nuestra gratitud.
Por eso en el Evangelio que nos encontramos con Jesús permite a sus discípulos que tenían hambre, y era sábado, día de no trabajar, que agarren unas espigas de trigo, les quiten la cascarilla y coman. Y saltan entonces los atacantes de Jesús, ¿verdad? Saltan los fariseos y le dice: tus discípulos hacen esto que no está permitido hacer en sábado. ¿Qué cosa era? ¿Comer? No, sino que quitar la cascarilla del trigo ya se consideraba un trabajo, y el sábado no se trabaja, entonces están pecando. Imagínense ustedes la ley como era de estrecha para salvar la vida. Y Jesús pone el ejemplo de David, que comió hasta los panes del templo, y le dice una cosa muy clara: misericordia quiero y no sacrificios. Recuerden lo que está dicho: misericordia quiero y no sacrificios. A veces nosotros juzgamos tan apretadamente a los demás que les cerramos cualquier posibilidad de defensa, cualquier posibilidad de escape, porque nuestro corazón está poseído de la soberbia. Lo legal es bueno, el legalismo es malo. Es malo porque donde hay demasiada exigencia de justicia, se cae en la injusticia. Eso es un tema cristiano muy amplio, pero bueno, es lo que nosotros creemos. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar, ciertamente nosotros damos gracias a Dios porque Él nos favorece, nos cura. A veces su voluntad no es que nos curemos, pero bueno, hay otras decisiones suyas, pero este rey es un rey que vio la muerte muy cerca y después le dio gracias al Señor. Le dio gracias porque Él tuvo misericordia. Invitamos a la gente a orar por el favor de Dios y le invitamos a dar gracias por lo que Dios hace. Y la segunda pregunta es parecida a lo mismo. ¿No será que nosotros a veces somos como estos desalmados, verdad?, que veían que la gente tenía hambre, a los discípulos, y por quitar la cascarita del trigo ya los condenan. ¿No será que nosotros apretamos por ciertos detalles lo que es más importante, la misericordia, más que los sacrificios? La misericordia, que es el acercamiento al dolor y necesidad humanos, que a una ley que se puede, no digo infringir toda, ¿verdad?, porque las leyes están para ser observadas, pero primero está la caridad. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior: ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración, dirigiéndonos al Señor, le decimos: oh Cristo, has conocido el hambre de tus discípulos y les has permitido arrancar espigas en sábado. Tú siempre tienes un corazón atento a lo que necesitamos. Somos nosotros los insensibles. Somos nosotros los que atacamos cualquier cosa buena. Ayúdanos, Señor, a no poner antes la ley que la vida humana, antes un legalismo que la sensibilidad a tantas necesidades. Oh Cristo, que te compadece de tus discípulos y nos pides misericordia antes que sacrificios. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo 38 dice: sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré. Y si ustedes leen este Salmo, es prácticamente la experiencia que tuvo este pobre Ezequías. Señor, dice, yo estaba pensando que a la mitad de mi vida tendría que ir al abismo. Yo pensaba que no volvería a ver al Señor. Levanta y enrolla mi vida, pero el Señor dice, me salva. A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu, porque me has curado, me has hecho revivir. Qué hermoso este salmo. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a este rey Ezequías que se está curando y le dice, Señor, gracias porque, bueno, mi vida
tiene todavía un camino, pero tú me lo has devuelto. Aprendamos a pedir, pero sobre todo aprendamos a agradecer. Una vez más decimos: sálvame, Señor, y viviré. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy en la acción queremos tomar como propuesta, hermanos, dos cosas. En primer lugar, acercarnos a los enfermos y a los ancianos. Papa Francisco nos ha pedido que en este mes de julio oremos por los ancianos, especialmente. Él pues ha estado enfermo, como ustedes saben, ¿no? Y muchas veces decimos, eso le toca sufrir al anciano. Pero el drama del anciano no puede vivirlo solo. No abandonemos al que sufre por ancianidad o por enfermedad. Enseñémosle a orar. Recordémosle la grandeza del Señor para que se haga su voluntad. Y en segundo lugar, pues no nos pasemos de lo legal al legalismo. Primero está la vida humana. Primero está salvaguardar la persona humana. Y después, por eso es que no hay un derecho al aborto, imagínense, ese falso derecho a matar nunca existe. No hay guerras justas en este sentido, sino que todo debemos tratar de arreglarlo por la vía de la paz, de la concordia, salvando la vida humana. Nos ayuda en esto la intercesión, ciertamente de un gran santo, San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia, que explicaba siempre la fe y la doctrina de manera muy grande, muy excelsa, diciendo: San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.